Buenas tardes, hermanas y hermanos. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un buen día. Continuamos con nuestro devocional, nuestro estudio devocional en el Salmo 46. Ayer mirábamos el versículo 5 que ah, provoca o realiza un cambio en relación con, con la imagen que se ha presentado en los versículos 2 y 3, donde el salmista pone esta hipotética situación de montañas cayendo al corazón del mar, los mares rugiendo en toda su braveza y con toda su fuerza. Y esta situación hipotética es enfrentada sin temor, porque Dios es amparo y ayuda, fortaleza y ayuda en las tribulaciones para aquellos que confían en Él. Y el versículo 4 entonces plantea un escenario diferente donde ya no hay caos, sino que hay más bien hay paz. El agua que destruye en los versículos 2 y 3 es agua que embellece. El agua en la ciudad de Dios embellece la ciudad, alegra a quienes son ciudadanos de aquella ciudad. Es una ciudad que está segura, y está segura porque el Altísimo tiene su santa morada allí. Y el versículo 5 continúa con la descripción de esta ciudad, y Dios dice, habitando en medio de ella. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el versículo 5 el salmista entonces profundiza o expande esta idea de protección. Esta es una ciudad que está segura y es una ciudad que es sinónimo de bendición porque Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella. No sabemos exactamente qué ciudad es esta, pero puede ser muy bien que se refiere a Jerusalén o también a una Jerusalén ideal, a una Jerusalén que en algún momento vamos a ver y habitar, como mencionábamos ayer. Una Jerusalén donde ya no hay peligro, donde ya no hay temor. Lo importante en estos versículos 4 y 5 es que Dios se destaca como la fuente, el origen de seguridad. Es porque Él está en medio de ella que los ciudadanos pueden gozar de tranquilidad y de paz. En el versículo 5 que dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. No será conmovida. Aquí hay tres verbos que aparecen, hay un verbo que aparece tres veces, además de otros vocablos que vamos a ver, pero este vocablo, mut, aparece tres veces en este salmo y se traduce de diferentes maneras en la Reina Valera. En el versículo 2, refiriéndose a la tierra, a los montes, se traduce como traspasen. En el versículo 6, hablando de las naciones, se traduce como titubearon. Y en el versículo 5 se traduce como conmovida. Tres veces aparece este importante verbo. Y este verbo que se traduce conmover, también se traduce a veces como resbalar. Aparece en un salmo, en el Salmo 13:5, si yo resbalara. La idea de resbalar, algo que se desliza. También la idea de que tiembla o trita, pero probablemente la idea de deslizarse y caer a raíz de eso. El salmista en el versículo 5 dice que Dios está en medio de ella, no será conmovida. A diferencia de los montes que pueden resbalar y traspasarse y caer, aquellos montes que hablan de majestad, de poder, de estabilidad, sin embargo pueden caer, podrían eventualmente, hipotéticamente, en las palabras del salmista, lo que es estable, desestabilizarse y caer al fondo del mar. No así la ciudad de Dios. La ciudad de Dios no será conmovida. No puede ser conmovida porque Dios está en ella. Y Dios no puede ser conmovido. No sé si mencioné ya el pasaje de Hebreos en uno de estos devocionales donde el autor de los Hebreos habla de que tenemos un reino inconmovible. Dios es inconmovible.
Dios no se mueve, no puede ser movido por circunstancias, por tragedias, por catástrofes. Dios es Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Su nombre mismo habla de su absoluta y completa autosuficiencia. Dios es Dios. Es inconmovible. Por eso la ciudad es segura. Por eso la ciudad y sus habitantes moran en ella con gozo. Por eso es que los ríos adornan y no destruyen, porque Dios está en medio de ella. No será conmovida. Aún más, dice en la segunda línea de este versículo, que va, creo, a conectar con la idea que se transmite con las naciones en el versículo 7. Dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Otro vocablo importante aquí es la idea de ayudar. En el versículo 1, cuando dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ese vocablo auxilio o ayuda, ¿verdad? Aquí está en su forma verbal, El verbo ayudar o librar, asistir. En el versículo 1 dice, nuestro pronto auxilio, nuestra pronta ayuda, nuestro ayudador en las tribulaciones. Ahora en el versículo 5 coloca un ejemplo. Dios la ayudará. Dios ayudará, Dios que está pronto para ayudar, que está pronto para ser hallado y ayudar en tiempo de angustia, de la más terrible, de la más inimaginable, devastadora amenaza. Dios está listo para ayudar. Y esto es lo que dice la segunda parte del versículo 5. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y la expresión clarear la mañana es muy interesante porque esta pequeña frase hebrea solamente aparece una vez más en el Antiguo Testamento. Esta frase que es Lifnot Boker, y que literalmente se traduciría algo así como al regresar la mañana. Aparece solamente muy llamativo, que la única vez donde aparece esta exacta frase es en Éxodo capítulo 14. Y en Éxodo 14 tenemos el relato emblemático por excelencia en la historia de Israel de liberación, que es el cruce del Mar Rojo. Una historia que se transformó en un paradigma para la historia de Israel e incluso para la iglesia. Pablo la ocupa ahí, la menciona como ejemplo en 1 Corintios 10. Pero lo importante en Éxodo 14 es que el pueblo está, como ustedes conocerán la historia, han salido de Egipto y están aquí entre las montañas, están encerrados en el mar, las montañas, y los egipcios vienen detrás y el pueblo teme en gran manera. El pueblo dice el versículo 10, temieron en gran manera y clamaron a Yahvé. Moisés le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. Una de las cosas que se menciona aquí es que Dios, por medio de su ángel, iba en medio de ellos. En el versículo 21 se habla de que Moisés extiende su brazo o su mano y Dios hace que un viento recio sople toda la noche y hace que el mar entonces se separe, creando este túnel de salida para Israel. Israel cruza y los egipcios entran tras ellos, dice el versículo 23. Y en el 24 dice que a la vigilia de la mañana Yahvé miró el campamento desde la columna de fuego y de nube y trastornó el campamento. Bueno, finalmente en el 26 los egipcios se dan cuenta, el 25 que ya no hay vuelta, literalmente, que no van a poder salirse de esta. Y el versículo 26 dice que el Señor habla a Moisés y le dice, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, etc. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Esta misma expresión que aparece aquí, Lifnot Boker, que se traduce aquí en el Salmo 46, al clarear la mañana, es la misma frase en Éxodo 14:27, cuando amanecía. La frase probablemente tiene reminiscencias del rescate de Israel de los egipcios. Cuando sale el sol, un tiempo que comúnmente en el libro de los Salmos se ocupa, el amanecer es un tiempo de liberación, de salvación. La noche es descrita como un tiempo de angustia,
como un tiempo de sufrimiento, como un tiempo, un periodo de temores, de oscuridad. La mañana cuando amanece se hace una referencia a la intervención de Dios cuando salva. Pero probablemente la idea de que haya sido al amanecer, al salir el sol, es que ellos pudieran ver en todo su esplendor, con toda la claridad del sol, ya no sin la columna de fuego, sino con toda la luz que el sol puede dar. Los israelitas fueron testigos de esta grande salvación. La salvación por la mañana entonces es probablemente una referencia a la clara evidencia de la intervención divina. Dios interviene por su pueblo y eso se hace evidente. Eso se hará muy visible, muy claro, para que el pueblo recuerde. De hecho, más adelante el salmista va a decir: venid, ved las obras que Yahvé ha hecho. Ved las obras de Yahvé, en el versículo 8 del Salmo 46. Es importante ver y recordar lo que el Señor ha hecho. Esta ciudad es una ciudad segura, porque Dios está en medio de ella. Dios la libra, Dios la ayuda por la mañana. En el versículo 7, ya el tiempo me alcanza, mañana lo vamos a ver con más detalle. El salmista comienza si los versículos 2 y 3 hay una especie de visión cataclísmica, hipotética. En el versículo 6 el salmista lo pone en una situación más histórica y más real. Y en este caso son las naciones. Las naciones que braman, que rugen, igual que el mar, ¿verdad? En el versículo 3, aunque bramen las aguas, aunque bramen o rujan las aguas. Y luego el mismo vocablo que se traduce como ser conmovido o traspasarse, se traduce aquí como titubearon los reinos. Probablemente lo que el salmista tiene en mente es ahora eventos históricos de cómo Dios liberó a su pueblo, de cómo liberó a Jerusalén de invasiones. Hay registros de ello en el Antiguo Testamento, pero quizás también, como este salmo apunta, tiene ribetes escatológicos, quiere decir que mira hacia adelante. Hablábamos ayer de Apocalipsis y cómo se habla de aquella gran, preciosa ciudad que desciende del cielo. También se habla de que los enemigos del Señor tratarán de destruir la santa ciudad y que Dios batallará contra ellos. Dios finalmente es la fuente de ayuda. Dios es finalmente la fuente de seguridad. Esa es la confianza que el creyente tiene. Por eso es que el salmista dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios está en medio de su pueblo. Las naciones, con todo su poder, con toda su capacidad, no solamente no son capaces de ofrecer seguridad ni salvación, sino que en su rebeldía, en algún punto, serán humilladas y derrotadas por la palabra del Señor. Pero eso lo veremos mañana con más detalle. El Señor les bendiga y les guarde.